Bueno, buenos días. Lo primero, pues desearle suerte a usted y a todo su equipo, que tengan buen trabajo y esperemos que grandes éxitos durante esta legislatura, que eso será sin duda bueno para Asturias y para todos nosotros, ¿no? La primera pregunta es en relación, ha expresado la necesidad de diálogo como eje básico de su trabajo en esta legislatura. Y ha hablado también, bueno, pues de las problemáticas que genera pues el no alcanzar acuerdos presupuestarios, ¿no? Sin embargo, las dos últimas legislaturas, con gobiernos del Partido Socialista y anteriormente incluso también de Foro, pues han saldado, bueno, prácticamente la mitad de los años con prórrogas presupuestarias y en su caso con más acuerdos con el Partido Popular que con aquellos como que con los que solicita o impulsa o quiere impulsar nuevos acuerdos, ¿no? ¿Qué considera que tendría que cambiar, ¿no?, en esas negociaciones presupuestarias, o si hay algo que por su parte creen que pueden hacer más, ¿no?, cuando el resultado ha sido prórrogas presupuestarias constantes y más acuerdos con el Partido Popular que con Podemos o con Izquierda Unida durante estos últimos 7 años, ¿no?, de acuerdos presupuestarios? Gracias, señoría. Discúlpeme que le dé la espalda, pero resulta un poco incómodo contestar desde esta posición. Espero que no haya ningún problema para que oiga mi respuesta. ¿Se refiere usted a legislaturas anteriores? Yo soy la nueva consejera de Hacienda. Espero tener más éxito en el diálogo y en la negociación con todos los partidos de esta Cámara parlamentaria. Como le he dicho, esperamos el máximo consenso posible, pero al final lo importante es que exista un presupuesto que sea capaz de atender los servicios públicos y que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Intentaremos lograr ese máximo acuerdo. Intentaremos lograrlo con todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo. Esperamos que así sea. En materia de deuda, querría intentar, al menos que nos podamos poner de acuerdo en la situación. Eso conoce que durante la pasada legislatura pues no llegábamos ni siquiera a entender un análisis de cuál era la situación o la evaluación de cómo entendíamos la situación, ¿no? Sí que me gustaría saber, en los datos que ustedes manejan, qué pagos de la deuda consideran que hay que hacer frente en esta legislatura, qué deuda es a corto plazo, no sé si tienen datos también de tipos de interés. Pero bueno, sí que nos interesaría por saber un poco cuál es la previsión de la carga financiera próxima en los próximos años y especialmente el año que viene, qué datos de deuda tenemos que afrontar. Bueno, déjeme darle una respuesta, aunque yo creo que el matiz se lo va a dar, o la concreción máxima se la va a dar mi directora general de Finanzas y Economía. Pero permítame adelantarle alguna cuestión un poco más general. Nosotros, en este momento, el volumen de deuda que tenemos, como le he dicho, en mi intervención, no es un volumen de deuda elevado. Es un volumen de deuda que estamos por debajo de la media nacional y que, además, cumple el objetivo fijado por la normativa de estabilidad. ¿De acuerdo? Es una deuda que ha sido gestionada de manera muy eficiente por parte de esta consejería. Y fíjense que yo acabo de llegar a esta consejería, con lo cual quiero decirle que no estoy diciendo que sea un mérito de esta consejera, ni mucho menos, sino de las personas que forman parte de la consejería y que han sido capaces de gestionar adecuadamente esa deuda. Se ha procedido a una serie de renegociaciones que han supuesto un ahorro importante para las arcas públicas en los últimos años. De hecho, la última se ha realizado hace unos meses y supuso un ahorro de 19 millones de euros para este Principado, para esta Administración. En cuanto a la deuda a corto plazo, estamos bastante por debajo del límite aprobado en la Ley de Presupuestos para poder endeudarnos a corto plazo. La Ley de Presupuestos permitía un porcentaje del 15% del gasto. Estamos actualmente en torno a un 9% y no está en nuestra mente incrementar esa cuantía. ¿De acuerdo? La información sobre esta deuda la tiene usted disponible en el portal de transparencia del Principado y puede comprobar ahí las condiciones. Verá que esta deuda a corto plazo en su mayoría tiene tipos cero. Imagínese lo que eso implica desde el punto de vista de las finanzas públicas. En cualquier caso, si usted desea más detalle,
doy la palabra a nuestra directora general de Finanzas y Economía, porque ella puede darle los datos con mejor precisión. Sí, buenos días. Como le acaba de indicar la consejera, la información de nuestra estructura de deuda, los parámetros fundamentales, está toda publicada en el portal de transparencia del Principado de Asturias. En cualquier caso, sí preguntaba un poco por el calendario de vencimientos de los futuros ejercicios. Como sabe, son cifras provisionales, puesto que los vencimientos de deuda cada año se refinancian con nueva deuda, precisamente para poder sostener los servicios públicos y no destinar ingresos corrientes al pago de deuda. En todo caso, con cifras provisionales estamos hablando de unos vencimientos de deuda de unos 500 millones al año, oscilan un poco en función del ejercicio, 505 para el año 2020, 563 para el año 21, 523 para el año 2022. Andamos por el entorno de 500 millones de euros de vencimientos. Tenemos una deuda con una vida media de 4,42 años. La mayor parte de nuestra deuda está actualmente a tipo fijo, con lo cual se minimizan los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de interés, que esperamos, o todo nos hace pensar en un crecimiento a medio plazo. O sea, se espera ahora mismo que los tipos de interés sigan siendo bajos, pero que a lo largo de, digamos, en un plazo de 2 años empieza a haber un repunte. Y el tipo medio de nuestra deuda ahora mismo, contando tipo fijo y tipo variable, es del 1,2%. No sé si hay algún otro dato relevante que le interese conocer. Muchas gracias por la información. Sí, básicamente lo que, digamos, bueno, la carga financiera, pues bueno, ha pasado de 100 millones de euros de deuda en 2007, ha habido una crisis económica por medios, es evidente, a casi 500 millones de euros al año, que es bueno lo que tenemos que abonar a día de hoy, pues un aumento bueno del 400% de digamos la cantidad de la deuda, ¿no? Y a mí lo que me gustaría saber es en qué medida existe liquidez para afrontar esos pagos de la deuda que está viniendo cada año, ¿no? Es decir, cada año financiamos la deuda con los propios ingresos que tenemos, o estamos teniendo que recurrir a nueva deuda para pagar la deuda anterior, con lo cual lo que hace es aumentar el endeudamiento progresivamente en la tendencia de los últimos 10 años que tenemos, ¿no? Eso es lo que, digamos, en la perspectiva de los próximos 4 años, ese endeudamiento va a ir a más en la medida en que vamos a tener que usar deuda para financiar la deuda existente, o consideran que va a haber un escenario de reducción de esa deuda existente, ¿no? Bueno, como he indicado antes, es cierto que buena parte de la deuda que nosotros negociamos cada año va destinada, buena parte de esos ingresos del capítulo 9 van destinados a gasto del capítulo 9. La refinanciación de la deuda, que es lo que estamos haciendo en los últimos años, nos está permitiendo reducir el coste de esa deuda. No solamente se ha reducido el coste de esa deuda, sino que en términos relativos, usted da solo el dato absoluto, pero en términos relativos nuestra deuda ha entrado ya en una senda de decrecimiento. Somos de las pocas comunidades autónomas que lo hemos conseguido. En términos de Producto Interior Bruto, en estos últimos años nuestra deuda ha ido reduciéndose poco a poco, puesto que la recuperación económica tampoco permite, tampoco ha sido elevada, tampoco ha sido excesiva y, por lo tanto, en esa misma senda nos estamos situando, con ese mismo ritmo de decrecimiento, en nuestro caso nos estamos situando, la deuda ha ido pasando poco a poco de porcentajes del 19, al 18%, ahora mismo estamos en un 18,3%. O sea que, aunque usted solo dé el dato en términos absolutos, yo le indico que en términos relativos esa deuda va disminuyendo y es ese término el que nos interesa realmente y no implica, por supuesto, que en esta legislatura nosotros no podamos acudir a deuda si así lo consideramos oportuno, porque al final es un tipo más de financiación, es un medio más de financiación para la Administración, para las empresas, para las familias. Acudiremos a él cuando sea necesario. Como conocerá también, parte de las cuestiones que nuestro grupo parlamentario en estos últimos 4 años ha estado poniendo sobre la mesa. Una, yo creo que va por el buen camino. Nosotros hace 4 años
denunciábamos la existencia de una deuda, unos intereses que estaban por encima del valor del mercado desde nuestro punto de vista, circunstancia que se negó en primer lugar por la Consejería y que finalmente se asumió esa renegociación, ¿no? y se ha empezado a renegociar. Una cosa, repito, que hace 4 años era como una cosa escandalosa, que se decía que no sucedía, que no había créditos de deuda a unos intereses por encima del valor de mercado desde nuestro punto de vista, y en cualquier caso se avanzó en esa senda de renegociación. Eso lo compartimos, creemos que es adecuado, ¿no? Y nos alegramos de que haya sucedido eso. Y una segunda parte, que nosotros planteábamos qué parte de esa deuda, digamos, era legítima en el sentido de que venía de verdad a financiar pues necesidades de servicios públicos, pérdida de ingresos, y qué parte de la deuda iba destinada a financiar otras situaciones económicas que poco tenían que ver con el interés general y mucho con la mala gestión, ¿no? Hablábamos de casos como Sogepsa, como la Zalia, que decíamos, bueno, ¿qué parte de la deuda está destinada a financiar operaciones económicas que desde el punto de vista político y de rendimiento ciudadano creemos que ha estado alejado de la realidad, ¿no? Decíamos, estamos endeudándonos para pagar esa mala gestión, ¿no? Esos eran, digamos, los dos puntos que hemos puesto sobre la mesa durante esta legislatura. Yo no sé si tienen datos específicos de a qué se destina esa deuda que estamos obteniendo, o va al final a una caja general donde, bueno, se destina un poco a múltiples cuestiones, ¿no? Como he indicado anteriormente, la deuda no es un ingreso afecto, por lo tanto, no podemos asociar directamente cada deuda, cada operación concertada con una operación determinada de gasto. Efectivamente, nosotros estamos dedicando, como he señalado, una buena parte de la deuda, porque la normativa así nos lo exige, a la devolución de los vencimientos. El resto va a financiar los gastos, pero los gastos que realiza esta comunidad autónoma y que tienen que ver con la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, sobre otras cuestiones, sobre el sistema de financiación autonómica, ha hablado de una comisión sobre financiación autonómica constituida en la Junta General. Bueno, no sé si creo que no me consta que esté en funcionamiento operativa a día de hoy. No sé si está constituida, creo que no. No me consta, o al menos yo no, nuestro grupo no está participando, no sé a qué se refiere o qué planes tiene para esa comisión de financiación autonómica. Yo soy la consejera de Hacienda, no me corresponde a mí, no me ha correspondido ni la creación de esa comisión ni la definición específica de su función. Se trata de una comisión, la información que a mí se me ha trasladado y con la que yo estoy totalmente de acuerdo, se trata de una comisión para que los grupos parlamentarios podamos llevar una postura común sobre esa reforma en el modelo de financiación, para que todos escuchemos nuestras posturas y para que todos seamos capaces de ir a Madrid con esa postura común. Esa va a ser la labor de la comisión. En cuanto se ponga a funcionar, la Consejería de Hacienda va a estar ahí y va a estar ahí defendiendo el consenso y defendiendo esa postura común para poder lograr defender los intereses de Asturias. Que así sea. Sobre impuestos, le quería... ha comentado que no valoran en principio la creación de nuevos tributos. Yo no sé si valoran Bueno, y una cosa que también ya decimos coincidencias, compartimos, que hay un problema de dumping fiscal, de que hay comunidades autónomas que están tirando la casa por la ventana, erradicando impuestos y haciendo una competencia desleal a otras comunidades autónomas. Eso lo compartimos y creemos que hay que actuar a nivel estatal para armonizar el sistema de impuestos, que desde nuestro punto de vista no puede ser a la baja, no puede ser armonizar para eliminar impuestos autonómicos, ¿no? Con lo cual ahí hay una coincidencia que compartimos y que creemos que hay que avanzar en esa línea y que para la que cuentan con nuestro apoyo. Pero ¿qué medidas concretas o si valoran la posibilidad de aumentar la progresividad fiscal dentro de los impuestos que ya está gestionando a nivel autonómico, ¿no? Específicamente en IRPF, en patrimonio, en sucesiones, valoran, digamos, una variación de los tipos para alterar esa progresividad fiscal y hacerlos más progresivos, ¿no? Que básicamente que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Me alegra, señoría, saber que comparte con nosotros esa visión en la que
la competencia fiscal entre comunidades autónomas al final nos perjudica a todos. Nos perjudica a todos porque no solamente repercute en la prestación de servicios públicos, sino porque además está generando una tensión entre el resto de comunidades autónomas que ven que son comunidades que luego exigen, a través del modelo de financiación autonómica, un trato más favorable, cuando en realidad lo que están haciendo es detraer recursos de ese pool general de ingresos necesarios para esa financiación. No hemos estudiado todavía en concreto ninguna medida. Tenga en cuenta, se lo ruego, que llevamos pocas semanas en esta consejería y aún es necesario estudiar con detalle, y ya lo he dicho en varias intervenciones, cuál es ahora mismo nuestro sistema tributario, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Pero comparto con usted esa característica fundamental de nuestro sistema y que tenemos que defender: la progresividad, la responsabilidad, la progresividad y el carácter redistributivo del sistema. Si usted está de acuerdo conmigo en esto, creo que vamos a poder entendernos. El diablo está en los detalles siempre, ¿no? Cuando bajamos al terreno, ¿no? Uno de los impuestos donde nosotros hemos planteado que hay que aumentar la progresividad, ¿no?, es en el impuesto de patrimonio, donde, bueno, en varias ocasiones hemos puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los tipos a los tipos más altos, ¿no? Es un impuesto que, desde nuestro punto de vista, tiene unos tipos inferiores al de otras comunidades autónomas, donde hay margen de crecimiento y donde se nota pues esa progresividad, porque, bueno, estás actuando directamente sobre las grandes fortunas asturianas, ¿no?, en cierta medida. Hay una parte que hay un tipo máximo que ya paga por IRPF, ¿no? Pero bueno, entendemos que es un sitio donde hay capacidad de aumento. Yo no sé si han explorado específicamente el impuesto de patrimonio o, dentro de lo que me decía que bueno, están explorando en conjunto el sistema tributario, pues bueno, pues que va a llevar un tiempo, ¿no? Discúlpeme, señoría, su pregunta es si valoran subir los tipos, rebajar los tipos, digamos, del impuesto de patrimonio para aumentar la carga fiscal a los grandes patrimonios asturianos. Como usted dice, necesitamos hacer una revisión global del sistema. Como le he dicho, no está en nuestra mente ni crear nuevas figuras, ni entrar en demasiadas modificaciones dentro de cada impuesto, demasiadas modificaciones que puedan poner en peligro cualquiera de las bases, de esos criterios básicos que he dicho para nuestro sistema tributario. Pero no le puedo dar una respuesta concreta en esta comparecencia acerca de ese aspecto. Eso tendremos tiempo. No sé si conoce el informe de fiscalidad de género de la Unión Europea, que en la pasada legislatura, bueno, pues se aprobó en varias de las comisiones, que hablaba, pues, o pedía a los países miembros, pues, que evaluasen, hiciesen una evaluación de los sistemas tributarios para eliminar los sesgos de género, ¿no? Hay una parte que, evidentemente, la mayor parte tiene que ver con normativa estatal y con impuestos estatales. No sé si se han planteado, pues bueno, pues una evaluación también del impacto de género de las medidas, encontrar potenciales sesgos en materia de, bueno, pues de ingresos, de carga impositiva, etcétera, que se pudiese actuar, bueno, pues para una fiscalidad diferenciada, es decir, que aseguremos que haya que los impuestos que haya afecten por igual a hombres y mujeres, no tengan una discriminación, ¿no? O bueno, esa es la serie de medidas y recomendaciones que elabora el informe, ¿no? No sé si lo conocen, si es una vía que podrían explorar durante esta legislatura. Señoría, es una cuestión que podemos tener en cuenta. Sabe que somos un ejecutivo sensible ante estos temas. Yo creo que lo hemos demostrado desde que hemos llegado a esta consejería y el Gobierno en general. Podemos explorar esta posibilidad. Y si quiere, puede usted hacernos todas las propuestas en este sentido, que nosotros las analizaremos, las debatiremos y tendremos en cuenta todo aquello que pueda aportar en este sentido. Me alegro de ello. En materia de fraude fiscal, y entiendo que me va a remitir otra vez a la persona responsable también, y me parece correcto, ¿no? Y guardando el deber de sigilo, ¿no? Pero sinceramente nos parece,
nos gustaría saber algo más, ¿no?, de medidas concretas en materia del fraude fiscal. Yo le querría enumerarle algunas de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa en el último tiempo, ¿no? Yo no sé si alguna de ellas las contemplan o las podrían contemplar, ¿no? Pero sí que nos parece que hay margen de aumento de los ingresos en materia del fraude fiscal, ¿no? Pues nosotros, desde la publicación en las listas de cada año en el portal de transparencia de los grandes morosos, por encima de 100.000 euros, de publicación de los patrimonios en Asturias que no tributan en Asturias, de los grandes elusores, ¿no?, aunque fuesen solo los inmobiliarios o los empresariales, una difusión de los grandes evasores, difusión de la publicidad filtrada, inspección tributaria, denuncia tributaria, estudios de sanciones en contratación pública para esos grandes evasores, medidas contra los grandes defraudadores, desde difusión de las sentencias judiciales, de las sanciones de inspección tributaria, estudios de sanciones relacionadas con la contratación pública, en los componentes de los consejos de administración, grandes corruptores, difusión de sentencias judiciales, etcétera, ¿no? Medidas específicas frente a los corruptores, sentencias judiciales de delitos relacionados con corrupción, defraudadores, evasores y elusores, ¿no? Y que tienen que ver mucho también con la publicitación, ¿no? Digamos, el decir públicamente quién está no pagando, y otra serie de medidas que vayan en lo concreto también a la búsqueda de atajar ese fraude fiscal, ¿no? No sé si alguna de ellas las contemplan, si plantean medidas más concretas que lo que nos han comentado hasta la fecha en la comparecencia. Sí que nos gustaría saber más, ¿no? Y cuánto estiman que se podría llegar a recaudar con medidas concretas de lucha contra el fraude fiscal, ¿no?, y de inspección. ¿Cuánto podría ser el incremento en recuperación de ingresos, ¿no?, que nosotros, creemos que se podrían llegar a recuperar hasta 9 millones de euros en ese término, con una serie de medidas, pero no sé qué estimación han hecho en la consejería. Señoría, plantea usted una serie de medidas que, aunque puedan parecer interesantes, creo que chocan un poco con alguna normativa. Entonces, creo que esta consejería tendrá que actuar siempre dentro de la legalidad. En cualquier caso, si me lo permite, voy a darle la palabra a mi directora general de Finanzas y Economía, porque puede ser que le aclare alguna cuestión acerca de este tema. Si le parece, señora presidenta. Sí, a ver, en relación con este tema excede un poco de lo que es el ámbito de actuación del ente tributario. Efectivamente, desde el ente se aprueba el plan de control tributario cada año. Como ha indicado el director, en un boletín publicado en el mes de junio se puede ver cuáles son las medidas que se han afrontado en materia de lucha contra el fraude y que se están llevando a cabo, que son múltiples: comprobación de bases imponibles, actuaciones de contribuyentes, búsqueda de bases imponibles no declaradas, etcétera, etcétera. Con respecto a las otras cuestiones que usted apunta, efectivamente se están estudiando las posibles medidas. Pero, como también sabrá, tenemos muchas limitaciones que vienen derivadas de la normativa estatal. No podemos hacer publicaciones de evasores, no podemos publicar datos protegidos, porque la normativa tributaria, el artículo 95 y el 95 bis de la Ley General Tributaria, impiden que la Administración haga públicos los datos de los que obtiene información como consecuencia de la gestión tributaria. Esa ley, además, se modificó de manera expresa para las publicaciones de morosos o de contribuyentes que todos conocemos ahora de la agencia tributaria. Y ahora mismo nosotros solo podríamos publicar en ese tipo de información con esas limitaciones. Con la realidad de nuestros tributos autonómicos, lo cierto es que no tenemos apenas contribuyentes que se encuentren en esa situación. Cierto es que en los distintos foros tributarios en los que está presente la Administración Central y otras comunidades autónomas se está analizando esta posibilidad y se está estudiando una modificación normativa
que permita llegar más allá. Hoy por hoy no es posible. Nos pasa algo parecido con el tema de la contratación. La normativa en materia de contratación, nosotros desde Hacienda no somos especialistas, pero sí conocemos que, bueno, más allá de la parte de contratación centralizada, que hay una normativa básica que tampoco se puede modificar o alterar desde las comunidades autónomas. Y dentro de esa normativa básica tampoco está previsto, de alguna manera, penalizar a los contribuyentes que tengan expedientes pendientes en materia de contratación. O sea, tenemos que aplicar la normativa que está en vigor y no podemos ser desde ese ámbito. Dicho eso, también estamos estudiando las distintas posibilidades y proponiendo de los órganos competentes las oportunas modificaciones normativas. Es más bien un tema legal que nos impide llegar más allá, pero que en cualquier caso estudiaremos siempre y cuando se den las condiciones oportunas. Y estimación de los efectos de este plan, no sé si tienen estimación económica, es decir, bueno, hacemos un nuevo plan, implementamos una serie de medidas de lucha contra el fraude y el impacto económico que creemos que eso podría tener es de tantos millones de euros, ¿no? Sí, perdón, es que se me olvidó. Sí, tenemos una evolución de la recaudación obtenida consecuencia de las actuaciones de lucha contra el fraude y del plan de control que lleva a cabo el ente tributario. Las cifras varían anualmente. Bueno, porque muchas veces se ven afectadas porque se detecta un hecho imponible de importe elevado, pero estamos hablando de unos 30, 40 millones de euros al año. En ocasiones han llegado a ser incluso cifras superiores, 50 millones. Varía un poco en función del año, pero esas son las cantidades en torno a las cuales está la recaudación. En cualquier caso, esto solo son cifras en materia de tributos cedidos. Estamos ahora mismo desarrollando en conjunto entre la Dirección General de Finanzas y el ente tributario nuevos análisis o nuevos parámetros para medir el impacto de la lucha contra el fraude, puesto que también hay recaudación adicional en materia de tributos locales que ahora mismo no tenemos cuantificada. Entonces, entre 30, 50 millones, creemos que incluso puede ser un poco más si se tiene en cuenta la totalidad de los tributos que gestionamos. Y en materia de medidas, algo lo ha dicho, ¿no?, con la materia de la ley de contratos y tal, pero bueno, conoce también un informe del Parlamento Europeo, ¿no?, que hablaba del coste de la corrupción en Europa, ¿no?, y que estimaba que ese coste vinculado al ámbito de la contratación pública pues podía ser de 251 millones de euros, ¿no?, y que en Asturias, extrapolado, pues estaríamos hablando del orden de 5 millones de euros anuales que podrían, bueno, pues con una gestión pues con mayor control, con mayor rigor, podrían reducirse, ¿no? Eso es lo que se estima, ¿no? No sé si plantean también, bueno, pues medidas en la sintonía con los informes de la Unión Europea de mayor supervisión, control, etcétera, para reducir el coste de las pérdidas asociadas que pueda haber en cualquier contrato, ¿no?, de la Administración. Señoría, sabe que en esta consejería la contratación supone un porcentaje bastante reducido respecto al resto. En todo caso, desde la intervención general de la consejería se llevan a cabo, yo creo que los suficientes controles. Sí es cierto que es un área que se ha reforzado y sí es cierto que van a dedicar muchos esfuerzos, entre otros aspectos, a este. Todo aquello que se ha detectado, no solo por nosotros como consejería, sino también por la Sindicatura de Cuentas, será algo que vaya a tener que canalizarse a través de la intervención general. Pero, repito, en nuestro caso el porcentaje de contratación es bastante reducido, aquel que depende directamente de nuestra consejería. Y en relación a porque han comentado medidas de centralización de compras, que bueno, como horizonte, que compartimos evidentemente, ¿no? Uno de los puntos negros desde nuestro punto de vista en la centralización de compras es lo que es la que tiene que ver con la sanidad pública, con el SESPA, donde los informes existentes, bueno, pues señalan que se podrían estar perdiendo en torno a entre 30 y 60 millones de euros con una mala utilización de la centralización de compras y con una inexistencia en la regulación de los conflictos de interés que podría dar lugar a una mayor eficiencia del sistema, ¿no? No sé si es un ámbito exclusivamente del SESPA y de la sanidad, de la Consejería de Sanidad,
o si desde la Consejería de Hacienda, bueno, pues plantean alguna medida transversal en materia de centralización de compras que pudiese afectar a otras consejerías. Ciertamente estamos mezclando un poquitín competencias de distintas consejerías. Tampoco me atrevo yo a entrar a debatir cuestiones relacionadas con la Consejería de Salud. Podrá usted dirigirle también esta pregunta al consejero. De todas maneras, déjeme indicarle que sabe que una parte importante de la contratación realizada en algunos de los hospitales se realiza a través de una empresa pública que depende de nuestra consejería, a través de Gispasa. Y le puedo asegurar que esa separación de parte de esa actividad de salud ha generado importantes ahorros en esos tipos de contratos canalizados a través de esa empresa pública. Quiero que la vea como una herramienta de gestión importante y que lleva a cabo esa labor de control. Es solo una parte, lógicamente, pero creo que, independientemente de que usted canalice la pregunta a la Consejería de Salud, nosotros ya estamos realizando una parte de ese control a través de esa vía. Sí, yo le quería preguntar, no me quedó claro si las entidades, bueno, lo que nosotros llamamos la administración paralela, ¿no? Bueno, las entidades que dependen de la administración asturiana, están vinculadas, van con función pública a presidencia, o es una función que ustedes mantienen el control, digamos, de esas entidades, ¿no? Como Gispasa u otras, ¿no? Muchas. Ese que denominamos sector público, ¿verdad? Se refiere a él. Que hay ahí de todo, sí, sí. Ese sector público al que usted se refiere fue una competencia que dependió de esta consejería hasta el último decreto del presidente. Mientras dependió de la consejería, con el ejecutivo anterior se hizo una reestructuración de ese sector público, una reestructuración que ya finalizó y que fue impulsada por la Consejería de Hacienda, desde la Consejería de Hacienda, que era quien tenía esa competencia. Ahora mismo, tras el decreto del presidente, es una competencia de la Consejería de Presidencia. Lo que ocurre, y entiendo por dónde dirige usted la pregunta, es una competencia bastante transversal y quizás por eso da lugar a una cierta confusión. ¿Por qué? Porque esa competencia, en realidad, si se da usted cuenta, se diluye entre todas las consejerías. Cada una de nuestras consejerías tiene dependiendo de sí una serie de entes, de empresas públicas, que realizan una labor de gestión determinada para esta administración. ¿De acuerdo? Nuestra Consejería de Hacienda, digamos que concentra buena parte de esa competencia desde el momento en el que la gestión económico-presupuestaria llevada a cabo a través del servicio de empresas está en nuestra consejería, como así debe ser. Ya lo estaba y se sigue manteniendo. De hecho, la hemos adecuado correctamente ahora, tras este cambio de estructura orgánica, la hemos adaptado correctamente a nuestra estructura interna, haciéndola colgar de la Dirección General de Presupuestos, porque su actividad se ajusta mucho más, entendemos nosotros, lógicamente, que de la Dirección General de la que antes colgaba ese servicio. Concentramos esa parte tan importante de la competencia, es verdad, esa parte de gestión económico-financiera, pero la competencia como tal, esa competencia estratégica, desde el decreto del presidente, está en la Consejería de Presidencia. Es que nos van rebotando de una consejería a otra. La Consejería de Presidencia no rebota a Hacienda porque dice que ya solo lleva personal y usted me rebota a la Consejería de Presidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo veremos sobre el camino que lo lleva, ¿no? Nosotros, cosas que hemos puesto sobre la mesa, pues bueno, pues una ausencia en muchos casos de los controles, pues bueno, desde materia de contratación, de personal directivo, de estos entes, ¿no? De algunos específicamente, que nosotros creemos que podría haber una pérdida de ingresos y una ineficiencia frente a la gestión directa o gestión desde la administración pública, ¿no? Eso es un tema que vamos a debatir con la consejería que quiera entrar a la cuestión sobre ello, ¿no? Pero que creemos que sin duda hay una ineficiencia bastante grave en ese sentido y operaciones
sobre todo en la gestión de personal directivo y de personal que desde nuestro punto de vista son opacas y que poco tiene que ver con la igualdad, mérito y capacidad, ¿no? Y la búsqueda de los mejores. Eso es evidente, lo hemos dicho durante los últimos 4 años, ¿no? Y es una cosa que vamos a seguir preguntando, pues, medidas concretas ante ello, ¿no? Donde tampoco vemos especial cambio al respecto, ¿no? Entrando a otras competencias que entiendo que asume su consejería, le quería preguntar, bueno, sobre esta dirección de asuntos europeos, que entiendo que se mueve, pues, esas funciones, o una parte de ellas, de presidencia, ahora a la Consejería de Hacienda. Sí que me gustaría saber, bueno, porque los objetivos que se ha marcado, pues bueno, son relevantes, ¿no? De la influencia en materia de ayudas económicas, de los fondos FEDER, de influencia en la legislación europea, en el Comité de las Regiones, sobre la transición energética, competir y colaborar con el resto de regiones. Bueno, no es poca cosa lo que se propone. Específicamente, bueno, tanto cuál va a ser el equipo, cómo se va a llevar a cabo esa función, ¿no? Sí que nos gustaría conocer un poco más de cómo el gobierno asturiano va a influir en Europa, ¿no? Fomento de las exportaciones, decía, de la marca Asturias, ¿no? Bueno, nos parece que son como cuestiones muy relevantes y nada sencillas de realizar en un contexto europeo, ¿no? Entonces, si que nos pudiese explicar un poco más cómo se va a llevar a cabo, pues lo agradeceríamos. Como usted dice, son cuestiones muy relevantes y yo creo que este Ejecutivo lo que ha tratado es de plasmar esa relevancia en la creación de una dirección general. Ya no estamos hablando solo de un servicio que cuelgue directamente de una consejería. Estamos hablando de una dirección general de asuntos europeos, precisamente por la importancia que desde nuestro punto de vista tiene. La importancia de poder influir a lo largo de estos 4 años en políticas que van a ser muy relevantes para nosotros. Fíjese cómo he presentado yo en mi intervención a esta dirección general. La he presentado como algo transversal. ¿Por qué? Porque aunque dependa de esta consejería, va a ser canalizador de muchas cuestiones que van a tener que ver con muchas del resto de departamentos de gobierno de esta administración regional, con muchos de ellos. Va a ver usted como nuestro director general va a estar en contacto permanente con el resto de consejeros. Creo que la labor que podemos hacer es muy importante y creo que esa labor además muestra, permítame decirlo, quizás peco de optimista, pero permítame decirle que esa labor nos va a poner en Europa, va a ayudarnos a poner en Europa. La ilusión con la que nosotros afrontamos nuestra tarea a través de la Dirección General de Asuntos Europeos es muy ilusionante. Creo que es una parte muy interesante de nuestra consejería, aunque, como digo, todas las consejerías van a poder tener como interlocutor a nuestro director general y al servicio que depende de este director general. Entenderá en este caso que le dé la palabra al director general de Asuntos Europeos porque yo creo que él va a poder explicar mucho mejor que yo estas cuestiones. Señoría, buenos días. Javier Vilaferrero, director general de Asuntos Europeos. Disculpe también que le dé la espalda de esta mala manera, pero si hablo para atrás no me oirá. La línea principal que estamos analizando ahora, la dirección se acaba de crear. La intención de trabajo es, como dice la consejera y como expuso en la comparecencia inicialmente, es una línea transversal con todas las consejerías. Hay una parte que es puramente continuista, hay una serie de, digo continuista con el trabajo que estaba haciendo hasta ahora el Principado, que tiene un enfoque con determinados funcionarios públicos que ya estaban en ello, que hasta ahora dependían de presidencia, algunos de ellos, y luego teníamos otra parte del personal en Bruselas y, bueno, digamos que había una cierta descoordinación. Se estaba haciendo parte del trabajo, esto lo cuento como estaba hasta ahora, se estaba haciendo parte del trabajo, por lo que he visto una parte importante y adecuadamente bien, simplemente con un mínimo de descoordinación porque no existía esta Dirección General de Asuntos Europeos que pudiera coordinarlo de una manera más efectiva. Nos encontramos en un momento muy dramático para Asturias, con todo el proceso previsible de la transición energética. Está ahora mismo la previsión de cierre del nuevo marco financiero plurianual y se debe hacer un esfuerzo importante en la
en la presión, en la influencia que el lobby, si quiere usted entenderlo así, aunque esta palabra en español suena muy mal, pero en la influencia que la región tiene que tener en la nueva definición del marco financiero plurianual. Las vías que se tienen, más allá de atender las competencias puramente obligatorias que tenemos que atender, como sabe usted, hay determinadas competencias que están transferidas a la Unión Europea y, por lo tanto, ahí debemos de asumir cuestiones que nos vienen de manera obligada, porque así lo hemos decidido, no solo desde la región, sino desde el Estado español. Esa parte de competencias, hay una vía que es simplemente de trámite jurídico, que ya se está tramitando y que será una línea, evidentemente, ahora mismo continuista. Hay otra parte de influencia a través de las principales instituciones de la Unión Europea. La institución más importante que a nosotros nos afecta, es como mencionaba usted, es el Comité de las Regiones, porque ese es el órgano que recoge la voz de las regiones en Europa. Si bien es cierto que tiene una influencia limitada porque es un órgano consultivo que sirve luego de base a la elaboración de legislación en el Parlamento Europeo. Es un trabajo fundamental que tenemos que mantener, es un trabajo en el que vamos a requerir la coordinación con el resto de consejerías del Gobierno, porque en la medida que tengamos una previsión a largo plazo de cómo influimos en la legislación europea, desde ya, a 10 años vista, pues seremos capaces de tener una región a 10 años vista competitiva, eficiente, con unas condiciones sociales equivalentes y esperemos que mejores de las que tenemos ahora. No solo pretendemos incrementar la influencia en el Comité de las Regiones, sino también en las otras instituciones más poderosas, digamos, como puede ser el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Obviamente hay limitaciones, hay limitaciones en la legislación establecida de cómo se debe de tramitar, porque hay órganos intermedios a nivel estatal por los que debemos de pasar. No es que Asturias pueda llegar directamente a tramitar sus apartados independientemente del resto de regiones. Pero hay mucho margen, conocemos las posibilidades que podemos tener de influencia en las distintas instituciones y se trata de ver cuáles son las más efectivas para llegar a ello. Luego hay una tercera pata, y con esto ya termino, que sería la parte de coordinación y de cooperación con redes sectoriales, que son redes concretas, con las redes red medioambiental, una serie de redes sectoriales de determinados campos, que arco atlántico, etcétera, que tendremos que evaluar cuáles son las más referentes para nosotros y en aquellas en las que nuestra actividad va a tener mayor importancia. El objetivo es importante, las tareas son ingentes, los medios a día de hoy pues todavía son limitados, pero bueno, intentaremos sacar el máximo partido y a su plena disposición para recoger ideas y colaboración y que entre todos armemos una nueva dirección general que nos sirva al futuro correcto de los asturianos y las asturianas. Y específicamente medios con los que cuenta para hacer esa labor, que bueno, nos parece interesante las vías que plantea y entendiendo la dificultad de lo que es influir sobre lo que es un gigante administrativo como es la Unión Europea, ¿no? En sus diferentes órganos. ¿Qué medios tiene asignados esta dirección general, ¿no? para hacer esa función, tanto aquí como sobre el terreno, ¿no? Bueno, si me lo permite, su señoría, en este momento los medios con los que contamos son aquel personal que dependía, como usted indicó en su intervención anterior, de la Consejería de Presidencia. Hay personal en Bruselas y hay personal aquí que nos está apoyando, además del servicio completo de fondos europeos que ya dependía de la Consejería de Hacienda. En este momento ese es el capital humano del que disponemos. Eso no quiere decir que esto, que es una apuesta de este Ejecutivo, no vaya a suponer un incremento de ese capital humano, de esos recursos humanos que ahora mismo están trabajando en este aspecto. Pero ¿de cuánto personal podríamos estar hablando más o menos en número de personas? Por hacernos una idea también de las necesidades futuras y de lo que hay actualmente.
Bueno, le puedo indicar que tenemos al menos 2 personas en Bruselas, destinadas en Bruselas, y tenemos un servicio de asuntos europeos que, bueno, le voy a dar la palabra a mi director general para que le especifique, pero hay varias personas trabajando desde aquí, desde el Principado de Asturias. Ahora mismo, con exactitud de cifras de personal disponible, tenemos, como dice la consejera, 2 personas en Bruselas, una de las cuales se encarga fundamentalmente, sobre todo, de los aspectos relacionados allí con el Comité de las Regiones. Como sabrán, el comité tiene, bueno, esto no lo sabrán, pero el comité tiene 350 miembros. Uno de ellos es actualmente nuestro presidente, Adrián Barbón. Todas las cuestiones que hay que atender en el Comité de las Regiones desde Bruselas están atendidos por esta persona. Tenemos otra persona en Bruselas que no es exactamente unos medios propios, sino que es una persona que está, entre comillas, cedida como experta nacional en la Comisión Europea, con la que podemos contar, vamos a decir que parcialmente. Para Asturias es muy relevante tener esa posición allí. A los medios a los que a nosotros nos toca una pequeña parte de esa disponibilidad. Y luego, con exactitud, hay otras 3 personas, una destinada puramente a aspectos jurídicos relacionados con ayudas estatales y con incoaciones o seguimiento de los expedientes de infracciones en ámbito comunitario. Y aparte de esto, otras 2 personas que están enfocadas a asuntos más estratégicos he contado, tenemos, y me parece que tenemos otra persona más que está dependiente de presidencia, que nos van a pasar. Ahora todavía está el reajuste porque la dirección se acaba de crear, como le digo, y estamos acabando de recibir. Pero más o menos ese es el esquema principal del personal que tenemos disponible. Vale, no sé si ahí se da por respondido. Sí, muchas gracias. Sobre medidas concretas de apoyo a asturianos que pudiesen verse afectados por el Brexit, no sé si correspondería dentro de su consejería. Bueno, sé que el Comité de las Regiones hizo un informe sobre la situación del Brexit en la pasada legislatura, o correspondería a migración, a las competencias de migración, ¿no? No sé si están afrontándolo de alguna manera conjuntamente. Yo lo digo en mis reticencias cuando dicen la palabra de que estamos actuando de manera transversal. Eso muchas veces es el camino más rápido para que nadie se ocupe, ¿no? En este caso estoy convencido de que están coordinados, pero sí me gustaría saber qué medidas concretas están llevando a cabo. Le aseguro que cuando hablamos de acción transversal, la acción transversal, en este caso, sabemos quién la encabeza. En el caso de la Dirección General de Asuntos Europeos, sabemos que nosotros encabezamos esa tarea. Lo que ocurre es que esa tarea tiene que ir coordinada con el resto de consejerías, como no podía ser de otro modo. En relación al Brexit, déjeme indicarle que esta misma semana tenemos en Madrid una reunión para tratar este tema, una reunión a la que yo asistiré para tratar el tema de aquellos efectos que puede generar la manera en que tenga lugar este Brexit. Ya sabe usted que parece que vamos hacia un Brexit bastante duro. La semana pasada mi director general de Asuntos Europeos estuvo en una reunión previa. Entonces, si me lo permite, voy a pasarle la palabra al director general porque él va a poder hablarle con mucha mayor precisión de qué es lo que vamos a tratar en la CARU esta semana. No sé si debo repetir continuamente el nombre. Javier Vilaferrero, director general de Asuntos Europeos. Me parece que es un trámite de procedimiento de esta sala. Efectivamente, desde el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas se está trabajando con respecto a la previsión de planes de contingencia para el Brexit. La semana pasada, como dice la consejera, estuve en una reunión de coordinadores de la CARUE, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que actualmente está concentrada precisamente en la temática del Brexit. Por una cuestión del reglamento de la propia conferencia, efectivamente, se realizó la semana pasada la preparatoria y esta semana asistirá la consejera. Asturias no somos la comunidad que estemos más afectados. Si no me equivoco, tenemos unos 3.000 residentes asturianos allí y tenemos una
cierta recepción de turistas, nada comparable a otras comunidades, como se puede imaginar, del Levante o de Baleares que tenemos en España. La problemática no nos toca de modo tan grave, pero sí que hay unas líneas generales, evidentemente, que vienen marcadas desde el Estado y que se deben de coordinar a nivel estatal. Hemos recibido, me consta que hemos recibido un último documento de tramitación el viernes pasado. Yo entiendo que no habrá problemas, lo podremos hacer llegar en breve. La previsión que tiene la CARUE ahora mismo es el día de hoy, a día de hoy lunes, recibir el feedback de las comunidades autónomas y tener la próxima reunión el jueves con medidas más concretas. Básicamente, las competencias que más nos pueden afectar dentro de Asturias, más allá de unas posibles previsiones de contingencia de las empresas exportadoras que quizá se deban de poner un poco de atención con programas paralelos de apoyo a modificación de esos mercados de exportación, que antes podían ser en Inglaterra y que ahora a lo mejor se tengan que desviar, o sea, que reciban ese tipo de ayudas de asesoría para desviarse hacia otros sitios. Más allá de eso, que ciertamente las empresas generalmente suelen estar plenamente preparadas, a menudo pues quizá incluso más que determinados gobiernos. Pero aparte de esa referencia a las exportaciones, la parte relacionada con la ciudadanía y en lo que aquí nos toca con respecto a los ciudadanos británicos que pudieran estar aquí o niños escolarizados, porque en educación y sanidad tenemos determinadas competencias en la región. El plan es atender a lo que se marque desde el Estado. La idea actual es que exista una prórroga, incluso dentro de este Brexit duro, que exista una prórroga para esas atenciones directas, atenciones sociales, digamos. La exposición que nos trasladaron desde el Ministerio el otro día condicionaba esa atención a la reciprocidad. Bueno, en España hay derechos que están reconocidos, está todavía por ver cómo se canaliza eso, recibiremos instrucciones más concretas dentro de poco. Este jueves. Vale. Sí, seguiremos hablando de ello. Simplemente una consideración, que bueno, se lo decimos ya desde el principio de la legislatura, no hay 3.000 asturianos en el Reino Unido, hay 5 veces más de asturianos que no están inscritos en el consulado, probablemente por no perder derechos, probablemente en el vínculo, pero que están inscritos en la Seguridad Social británica y que están viviendo allí y que no están reconocidos, ¿no? O sea, primero entendamos la magnitud de la gente que está en el Reino Unido y que dicen las propias estadísticas de inscripción en Seguridad Social y que dicen los colectivos de migrantes para poder atender, porque ya, bueno, el impacto es incluso mayor, ¿no? Con lo cual, nosotros la petición, evidentemente, es que no quede ningún asturiano atrás, una situación complicada, que haya ese respaldo, pero no solamente a la gente que está inscrita en los consulados, sino a la gente que está trabajando allí, pero que continúa oficialmente, digamos, residiendo en Asturias y que se estima que es entre 5 y 7 veces más que lo que dicen las cifras oficiales. Le quería preguntar sobre bueno, 2 cuestiones que estaban sobre la mesa de patrimonio y del Iberbank también, bueno, pues un poco la posición de su consejería, ¿no? Le quería preguntar sobre, bueno, un asunto que coleó sobre la obra cultural, la colección de cuadros del Iberbank, en qué punto está eso, sobre los juzgados de Gijón en la Puerta de la Villa, que ahí hubo, bueno, un movimiento asociativo que reclamaba su utilización, ¿no?, ciudadana en vez de estar cerrado, y luego qué posición mantienen o qué posición van a defender o defiende su gobierno, bueno, en una entidad que tiene participación asturiana, participación del Ayuntamiento de Gijón y participación de la Junta General, que es un accionista muy importante y que, sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años ha sido la descapitalización, de cierre de oficinas, traslado de la sede social a Madrid y una pérdida de presencia, digamos, y de influencia de la entidad icónica de los asturianos y asturianas, ¿no? Con lo cual, bueno, que si mantiene una línea continuista o vamos a ver algún cambio, ¿no?, en esa relación con una entidad que calificó el antiguo consejero de Empleo de Asturias como un expolio. Un expolio, dijo el gobierno anterior, era lo que había sucedido con Liberbank, en una entidad, repito, controlada por entidades y partidos políticos asturianos y que hemos visto cómo se ha descapitalizado y se ha terminado llevando a Madrid y los beneficios ya no tributan ahí, ¿no?, cuando hablamos de deslocalización fiscal. Un asunto, desde nuestro punto de vista, de especial gravedad. Señoría, me ha hecho usted las preguntas de forma tan rápida en este último momento que espero. Empecemos por el final, si quiere.
haber atendido en todo. Voy a darle una respuesta igual de rápida. Sí, y creo que así estaremos empatados. Respecto a la obra cultural, nosotros no gestionamos el patrimonio cultural. La Consejería de Hacienda gestiona el patrimonio que pertenece a la Administración del Principado y ese patrimonio cultural depende de otra consejería. No me atrevo a adelantarle nada, sobre todo porque no tengo ánimo de meterme en una responsabilidad que no me corresponde. Los juzgados de Gijón, lamento decirle que me encuentro en una situación similar. Sabe que todos los edificios correspondientes a juzgados corresponden ahora a la Consejería de Presidencia. Es verdad que no sé si eso quedaba claro, totalmente claro en los decretos de estructura orgánica, pero es así. Creo que que se hizo con el suficiente detalle para que quedara explicado de ese modo. Además, creo que en mi intervención hice mención a ello. Y en cuanto a la entidad financiera Liberbank, bueno, permítame que no me manifieste respecto a una entidad financiera que es una entidad empresarial que toma una serie de decisiones, que participa con el Principado en algunas operaciones, pero que la consejera de Hacienda no es quien para decir cuál debe ser su modelo y sus decisiones de gestión. Sí, con Liberbank, bueno, se lo planteo porque a fin de cuentas, bueno, parte de los principales accionistas, o los principales accionistas de Liberbank, pues son administraciones públicas asturianas, ¿no? La Junta General, donde se eligen aquí representantes que tienen que dirigir, bueno, pues la Fundación Cajastur y por lo tanto las acciones de Cajastur, ¿no? Y luego entiendo que hasta la fecha no han rendido cuentas o apenas han rendido cuentas de qué acciones han hecho en defensa de los asturianos, ¿no? Lo que hemos visto en la pasada legislatura y en esta comisión, se lo digo a usted, bueno, en la representación del Gobierno, no porque quiera focalizar en usted, es que el representante de las acciones de los asturianos y asturianas dentro del Liberbank, ¿no? Que en primer lugar era Manuel Menéndez y luego Jaime Montalvo, pues venían a la Junta General y no respondían qué acciones estaban llevando a cabo con las acciones y con el peso de los asturianos, ¿no? Y eso ha provocado que las decisiones que tomen, pues bueno, igual son muy buenas empresarialmente para Liberbank, pero por lo visto y a los hechos, desde nuestro punto de vista, no son buenas para los asturianos. Porque lo que hemos visto ha sido el traslado de la sede fiscal, pérdida de cierre de oficinas, afecciones a los empleados, afecciones a la obra cultural, ¿no? Eso para nosotros es un problema que está sobre la mesa y que tiene que afrontar, bueno, pues esta Junta General, pero también el Gobierno asturiano, porque vamos a una pérdida progresiva no solo de identidad, sino económica y que tiene un daño y una afectación, ¿no? Y es una cuestión que está sobre la mesa, que está en agenda, que el que no haya habido control ha traído unas consecuencias y que nosotros creemos que no puede seguir siendo esa la dirección que se lleva a cabo, ¿no? Señoría, le aviso, le quedan 3 minutos para que pueda modular su tiempo. Muchas gracias, ¿no? Entonces, una cosa sobre los antiguos juzgados de Gijón de la Puerta de la Villa, entiendo que deberíamos preguntar a la Presidencia sobre la situación, ¿no? El edificio que está cerrado actualmente y que está sin uso y que las asociaciones están pidiendo, los colectivos ciudadanos están pidiendo que se busque alguna utilidad. Así lo haremos, ¿no? Le quería, bueno, 2 cuestiones para terminar. La primera sobre el juego, se ha hablado bastante, ¿no? Se plantea una moratoria en la apertura de casas de apuestas, ¿no? En los barrios de las ciudades asturianas. Eso es algunas medidas que podrían contemplar o están de momento a la expectativa. Y luego sobre estadística, sabe que se aprobó una ley de plan de estadística. Nosotros presentamos 44 enmiendas. Varias de las cuestiones que decíamos es que sobre algunas cuestiones, enmiendas que fueron rechazadas con el voto del Partido Socialista y del Partido Popular, bueno, que no había datos de desigualdades de género, en el sentido de que no se sabía, se apreciaba que había desigualdades entre hombres y mujeres, pero no conocíamos el porqué y entendíamos que había que reforzar el sistema estadístico. No había apenas información sobre vivienda de alquiler, viviendas vacías, sobre contaminación del suelo, por ejemplo, o bueno, medidas de evaluación, digamos, de estos indicadores, ¿no? Bueno, que no ha comentado apenas sobre estadística, bueno, qué medidas de fomento de mejora de la información estadística para realizar, digamos,
luego buenas políticas públicas se plantean en su consejería. Y sobre juego, aparte de lo que ya he comentado, que hemos tenido parte del debate, sí que nos gustaría saber si la moratoria en la apertura de casas de apuestas, pues bueno, es una cuestión que contempla llevar a cabo. Respecto a la suspensión temporal de las autorizaciones a la apertura de nuevos locales de apuestas o salones de juego, como le he informado antes, o como he informado antes en la intervención, ahora mismo nos queda, creo que, 2 meses para que finalice esa suspensión que había sido decidida por el Ejecutivo anterior. Esa suspensión tenía un objetivo claro, el crear, el sentarnos a decidir cuál era ese plan de ordenación del sector. No sabemos todavía en qué momento vamos a poder sentarnos a hacerlo, porque aún necesitamos datos. Aún quedaban licencias pendientes por gestionar por parte de los ayuntamientos. Necesitamos tener todos los datos claros sobre la mesa y necesitamos sentarnos, como he dicho antes, con todos los actores involucrados en este tema. No le puedo decir a priori si en estos 2 meses que quedan seremos capaces de hacerlo o tendremos que ampliar esa suspensión. Discúlpeme, pero en este momento no podemos saber qué es lo que va a ocurrir. En cuanto al plan de estadística, ¿conoce usted con detalle, como veo, el contenido de ese plan de estadística? Y es un plan de estadística muy amplio. Ahora mismo el trabajo que se lleva a cabo por ese servicio de estadística que depende de la Dirección General de Finanzas y Economía es un trabajo muy amplio y le voy a decir más, cada vez se va ampliando más. Hace poco todavía pasó por Consejo de Gobierno una nueva estadística a elaborar por ese servicio. De todas maneras, como entiendo que usted desea una respuesta algo más concreta, le voy a dar la palabra a mi directora general de Finanzas y Economía. Sí, María del Mar García Salgado, directora general de Finanzas y Economía. En la legislatura anterior aprobamos un plan asturiano de estadística que termina su vigencia en el año 2020. Como dijimos en aquel momento, lo que pretendíamos con aquel plan era ejecutarlo al 100%. Es cierto que podríamos ser más ambiciosos, pero bueno, nuestra intención era por lo menos consolidar el sistema estadístico autonómico e ir mejorándolo poco a poco. Ese plan asturiano termina su vigencia en el año 2020. Estamos ya empezando a trabajar en la elaboración de un nuevo plan para un periodo de 4 años y dentro de ese ámbito tenemos previsto introducir diversas mejoras. Estamos trabajando siempre pensando en que la información que se publique sea de mayor calidad. En cuanto a alguno de los temas que ha comentado su señoría, igualdad de género, ya se planteó efectivamente a través de enmiendas, cuando aprobamos el plan anterior, la posibilidad de incrementar la información estadística diferenciada por género. Y hemos trabajado en ese ámbito de forma que la mayor parte de las operaciones estadísticas que ahora mismo publicamos incluyen desagregación por género que antes no teníamos. Hay algunas operaciones que evidentemente no cabe por definición y en otras tenemos limitaciones con respecto a las propias bases de datos que estamos tratando de mejorar para poder publicar ese tipo de información. También estamos trabajando en las estadísticas de vivienda. Periódicamente nos reunimos en el Consejo de Estadística del Principado de Asturias, donde están presentes los representantes sociales, los sindicatos, la FADE, el Instituto Nacional de Estadística, las cámaras de comercio, la universidad, y dentro de ese foro surgen propuestas. Una de las que surgió recientemente fue precisamente información de estadísticas de vivienda. Hemos empezado a trabajar en ello, pero también estamos encontrando limitaciones importantes en cuanto a información pública y fiable. Pero bueno, es algo en lo que seguimos trabajando, al igual que también estamos tratando de avanzar en materia de las distintas vías de contaminación y las distintas posibilidades que existen. En todo caso, pretendemos incorporar, en la medida de lo posible, dentro del nuevo plan asturiano de estadística, operaciones nuevas. No me puedo comprometer ahora a un número o a detallar concretamente cuáles van a ser las nuevas novedades, pero estamos trabajando en ese ámbito.
Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y bueno, pues espero que sigamos este diálogo durante la legislatura.